Liderazgo Comercial, episodio 1157. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, estímulos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. ¿Eso es posible? Claro que sí, porque mira, los resultados que obtienes dependen de las acciones que realices, por la capacidad que tengas en el momento que hagas. Así, si haces mucho y no sabes nada, ¿qué tienes? Algunos piensan que, hombre, algo tendrás. Yo pienso que es negativo, porque seguramente los aciertos no van a compensar tus errores. Y tu jefe tiene un problema de carrera para deshacer todo lo que has hecho tú y hacer lo que tendría que ser hecho. Y en contrapartida, si sabes muchísimo y no haces nada, tienes cero. Así que tenemos que trabajar en otros aspectos, pero cuando hablamos de aumentar la productividad, sobre todo la parte de capacidad. La capacidad se basa fundamentalmente en el conocimiento teórico de cómo se deben de realizar algunas acciones, con la puesta en práctica de las mismas para adquirir la habilidad, que eso es lo que buscamos. Y aquí, en este podcast, pues podrás adquirir ese conocimiento teórico, esa motivación, esa ilusión, esas ganas, esa orientación, esos consejos para llevar algo a cabo. Hoy es el martes 27 de junio de 2023. Los martes es el día de las ventas. Yo hoy voy a hablar precisamente de ventas. Voy a hablar de destrezas para captar clientes. Pero bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, si quieres todo esto que te voy a contar hoy y tenerlo más desarrollado, mucho más desarrollado, 14 horas de vídeo, ejercicios de trabajo, 25 clases, 44 vídeos, lo tienes en mi programa de ventas de la A a la Z. 10 P's para vender mejor, en que trabajo 10 palabras que empiezan por la letra P y lo desarrollo desde el origen, desde la psicología de cómo tú decides tu cliente y tu propia psicología, tu mentalidad, hasta el seguimiento posterior en caso de que no hubieras cerrado. ¿Dónde lo tienes? www.santiagotorre.com/curso. Un curso completo de ventas. Holístico, dicen algunos, porque toco todo lo que significa captar ese cliente, todo lo que tiene que ver con lo que debiera conocer un vendedor y que no siempre se lo han explicado. Un curso realmente completo, si te dedicas a vender, merece la pena. Ya lo sabes, www.santiagotorre.com/curso y ahí tienes toda la explicación del mismo. Mientras, ahora vamos con las pautas o destrezas para captar nuevos clientes. Al final, ya sabes que todos necesitamos captar clientes. ¿Por qué? Porque los que tenemos pues se van desapareciendo. Necesitamos captar ese nuevo cliente, necesitamos desarrollarlo. Al final es una obligación en todas las compañías, o en la inmensa mayoría, que siempre habrá alguien que diga, pues la mía no, bueno, pues la tuya no, pues mira qué bien. Pero en la de la inmensa mayoría sí que nos sucede. Y si eres vendedor, vas a tener que tener una serie de destrezas desarrolladas, que aquí yo te voy a hablar de 9. ¿Qué hay más? Habrá más, pero yo te voy a hablar de 9 destrezas que creo que un vendedor debe de desarrollar y debe de tener desarrolladas para crecer como vendedor. Y te repito que esto de tener destrezas o habilidades es conocimiento teórico y luego puesta en práctica, entrenamiento una y otra vez. Es decir, tienes que salir al campo. Si no sales al campo, no aprendes a dar bolas. Por mucho que cojas un manual de las leyes inexorables del golf, hasta que no cojas el pad y te pongas a dar bolazos, no las vas a acertar en la calle. Y no vas a conseguir llegar a green. Y no vas a conseguir patear para meter la dichosa bolita en el agujero. Eso se hace con práctica. Ahora, como no sepas la teoría de cómo coger el palo y cómo embocar en la calle la bola, vamos, no lo consigues ya ni de coña. ¡Pues yo no lo he hecho! Bueno, pues, imagínate lo que hubieras conseguido si te hubieran enseñado la teoría. Alucinarías en colores. El resultado que podrías obtener si a pesar de hacerlo mal, el resultado es positivo, o si lo hicieras bien, imagínate. Bueno, vamos con las destrezas
para captar clientes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para captar a un cliente? Pues lo primero es sentarte delante de un posible interesado. ¿Esto cómo se llama? Prospección. Ya hemos hablado mucho de la prospección. Te la pueden hacer otros, te la puede hacer tu empresa y ponértela en la bandeja para que remates. Bien, y lo puedes hacer tú y buscar tú. Ya hemos hablado, si quieres puedes escuchar por ahí otros episodios y si no, pues también tengo un audiocurso sobre prospección. www.santiagotorre.com/prospección. Sencillo, pero de mentalidad, en donde te explico que hay dos tipos de prospección: la prospección pasiva y la prospección activa, o el marketing de atracción y el marketing de búsqueda, que le podemos llamar también, ¿no? El inbound y el outbound. Al final, el realmente perseguir al cliente o pescar el cliente, el cazador o el pescador. Bueno, se pueden llamar de 800 formas distintas. Lo importante es que tienes que estar buscando esos posibles interesados, esas personas que estén queriendo comprar tu producto o que les pueda interesar comprar tu producto. Esto es una destreza que hay que entrenar, que hay que conocer, que hay que decidir cómo vas a captar clientes, cuánto tiempo vas a dedicar a poderte poner delante de este posible nuevo cliente. Y eso es esencial, básico y fundamental en un vendedor. Tenemos que tener esa mentalidad, la mentalidad de estar siempre buscando nuevo posible negocio. Y eso se consigue ¿cómo? Estando atento a las oportunidades. Te voy a contar dos casos. Son dos tonterías seguramente, pero al final es que es una cuestión de mentalidad. Esta mañana he hecho una entrevista para una persona de las que vendrá en la charla en unas semanas. Dentro de unas semanas lo tendréis en la charla. Bueno, pues en la charla ha salido que puede tener una necesidad de formar a su equipo. Pues hombre, pues no desaprovecho la oportunidad para decir, oye, que yo me dedico a eso. Bueno, ya veremos si sale o no sale, pero de momento yo siempre tenía ahí la cabeza atenta. El jueves de la semana pasada impartí formación a un equipo de ventas y rápidamente vi que la dirección de esa empresa necesitaba un proceso de desarrollo de mentoría de dueños de negocio. Esta misma mañana ya he estado con la dirección de esa empresa y les prepararé una propuesta para ello. Eso es prospectar. No he ido a buscarlo, porque en ninguno de los dos casos, tanto en el caso de la persona que dentro de unas semanas estará en las charlas, que más da quién es, como de la persona a la que he formado el equipo comercial, yo no lo he ido a buscar. Yo he hecho marketing de atracción y me han venido a buscar, pero he estado atento a posibles necesidades que tenían y de esa forma prospectas y te surgen las oportunidades, porque que sí, que te pueden caer del cielo, pero más vale que estés atento, más vale que estés pendiente a lo que sucede para que tengas esa destreza de saber prospectar. Y repito, que no tiene por qué ser siempre tú buscando, sino atento a lo que sucede a tu alrededor. Después, la segunda destreza importante es la de cualificar. Es decir, no todo el mundo vale para poder ser cliente nuestro. Y más vale que no nos metamos en charcos en donde busquemos personas que no van a apreciar, no van a valorar aquello que nosotros les podemos aportar. Y lo único que nos pueden hacer es estar consumiendo demasiado tiempo. Yo he visto en muchas ocasiones que falla en la cualificación por el propio deseo del vendedor de tener nuevas oportunidades abiertas, porque quiere tener oportunidades, porque tiene pocas y necesita contarle a su jefe que no, que tiene muchas posibilidades en la cartera, con lo cual no cualifica y lo único que hace es perder el tiempo. Yo he visto presentar propuestas que han llevado muchas horas de trabajo, incluso desplazamiento de personas a las instalaciones del cliente, preparar concienzudamente una propuesta que también ha llevado muchas horas en la oficina, para que digan, no, si lo único que queríamos era una orientación para ver si lo metemos en las inversiones del año que viene. Bueno, pues te puedes suponer que el jefe, el propietario de esta empresa, que era una consultoría, recuerdo, se subía por las paredes cada vez que oía eso. No sé si habéis visto alguno de los dibujos animados de uno que va corriendo por la pared, suelo, pared, techo, suelo, pared, techo. Bueno, pues ese yo creo que estaba inspirado en el dueño de esta
consultora con la que yo trabajé y que le eché una mano en el desarrollo de negocio, porque eso le pasaba con bastante frecuencia. Fallaba mucho al cualificar el cliente a cuándo iba a ser esa oportunidad. Ya sabéis, para cualificación, pues utilizar muchas metodologías. Una muy conocida es la famosa del BANT, que utilizaba IBM, ¿no? La del budget, tiene presupuesto o no, autoridad con quién estoy trabajando, es con quién estoy hablando, es el que decide o no cuál es la necesidad completa, que es la N y la T del tiempo, del marco temporal. Pero hay otras formas de cualificar a ese cliente que siempre tienes que tener para captar un cliente, esa destreza de cualificar. ¿Para qué? Para que dedicar el tiempo oportuno y en el momento adecuado a ese posible cliente, porque si no, no llegas a todo lo que tienes que hacer como vendedor y además poder hacer una buena captación. Una vez que has prospectado y has cualificado, dijéramos previamente, es decir, con quién realmente te reúnes, porque tu tiempo no es eterno habitualmente para captar clientes, a no ser que tu trabajo sea solamente o permanentemente captar cliente nuevo, tú tendrás un porcentaje de tu tiempo, que será un 10, un 15, un 20% de tu tiempo, y tienes que seleccionarlo bien. Después viene la parte de sintonizar. Crear rapport, que dicen algunos, que les gustan los palabras ingleses. Para mí es sintonizar. ¿Cómo sintonizo de forma rápida? ¿Cómo hiperconecto de forma rápida con la persona con la que me reúno por primera vez? Esto es esencial e importantísimo, ser capaz de conectar, de sintonizar con esa persona, de caerle bien, de un primer vistazo, de unas primeras palabras, de ese primer encuentro rápido, de esos primeros momentos. La capacidad de hiperconectar, de sintonizar con esa persona es clave. Esa destreza nos va a ayudar en el proceso. Si no lo tienes, ¿lo puedes solventar? Sí, esta es una de las destrezas que si no la tienes, a lo largo del proceso la puedes solventar sin mucho problema, pero si la tienes te ayuda muchísimo. Y realmente es tener claro con quién preferimos relacionarnos, con quién prefieren relacionarse los humanos, con alguien con el que tengan algo en común. Con lo cual aprende a saber de forma muy rápida qué tienes en común y a sacarlo a la luz cuanto antes para conseguir sintonizar con esa pregunta. Mira, a ver si os cuento, creo no os lo he contado en el podcast, una historia de una vendedora que estuvo en uno de mis cursos, estos cursos que hacía yo de entrenamiento para vendedores, que eran 6 jornadas de 8 horas, y me contaba una historia de esta sintonía y cómo pasó de algo que le recibían no por compromiso, sino porque se había empeñado su jefe a ganarse al cliente sin querer, porque se había dado cuenta de eso. Pero ya lo contaré, que es que si no, y nos alargamos. La siguiente destreza, hemos hablado de prospectar, de cualificar, de sintonizar. Ya estoy delante de ese posible cliente. Lo siguiente es demostrar profesionalidad. Sintonizar es del lado humano, relacionar. Demostrar profesionalidad es de la parte profesional. ¿Por qué tienes que demostrar profesionalidad? Porque ¿a quién le cuentas tú lo que realmente te preocupa? A alguien con el que tienes mucha confianza. B, a un profesional que crees que te puede ayudar con la problemática que tienes en ese momento. Entonces, si tú acabas de conectar con alguien, estamos hablando de destrezas para captar clientes. Hombre, amigos, no sois. Confianza no tiene. No nos vamos a engañar. Luego, o demuestras profesionalidad o no te cuenta lo que le pasa. Y si no te cuenta lo que le pasa, no le puedes ayudar. O si le ayudas será por azar, porque ha tirado y justo ha caído. Y tenías que sacar un 9 con los dos dados, ya saca un 9 con los dos dados. Pero lo demás lo tiene muy complicado. Y si es un 9, pues mira, que si es un 9 son combinaciones múltiples, ¿no? Que son de un 4 y un 5, de un 6 y un 3. Ahí quizás no sé si habrá más posibilidades, pero si es un 2 es un 1 y un 1. Entonces, tienes que demostrar profesionalidad. ¿Cómo consigues demostrar profesionalidad? Pues es una destreza que tienes que desarrollar. Para lo mismo, en las primeras interacciones, en los primeros contactos, en los primeros momentos que estés con un cliente, piense que eres profesional. Porque si piensa que eres profesional, tus probabilidades de que te cuente lo que realmente le preocupa se desarrollan y crecen exponencialmente. Y si tienes eso, es mucho más sencillo que le hagas una buena propuesta comercial y le presentes bien aquello que le puede solucionar. ¿Por qué? Porque te lo va a contar. Claro, te lo va a contar si tienes la quinta destreza, que es saber preguntar. Que esto es esencial, esto es básico en un vendedor. Tú no vendes cuando hablas, vendes cuando preguntas. Esto es saber hacer las preguntas adecuadas, en el momento adecuado, que eso significa la mayoría de las veces tenerlas preparadas, que ya sabes que pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de compromiso. Pues hay muchos tipos de preguntas y tienes que aprender a saber preguntar.
tienes que llevar las preguntas preparadas. ¿Qué preguntas tienes que llevar? Aquellas de lo que quieres hablar. ¿De qué quieres hablar? De lo que eres fuerte, de lo que tienes fortaleza, de lo que eres mejores que el resto. Ahí es donde quieres centrar la conversación con el cliente. Y tienes que saber preguntar no solamente la pregunta técnica, sino con tu tono de voz, con tu forma de expresarlo, con tu comunicación no verbal, que transmites mucho más que con las propias palabras que realizas. Con lo cual, esta destreza de saber preguntar es otra de las que tienes que desarrollar para dedicarte a la venta. La siguiente destreza, para mí, esta sí que es básica, fundamental y marca la diferencia de los grandes vendedores, de los vendedores estrella, de los vendedores promedio o de los vendedores estándar, que es, redoble de tambores, por favor, que no todo el mundo sabe, generar expectativas. Es decir, hacerle ver al cliente que le vas a poder resolver esa problemática que te ha contado. Porque claro, si no te la ha contado es mucho más difícil, pero si has conseguido que te lo cuente, ¿por qué has conseguido que te lo cuente? Hombre, porque has demostrado profesionalidad, porque has sintonizado con ese posible cliente y dice, oye, se lo voy a cortar a esto que no se lo he contado a nadie, o muy poquito se lo voy a contar. Entonces te lo cuenta y tú le generas la expectativa de mejora. No le cuentas cómo lo vas a arreglar, que a veces vamos y se lo contamos. ¡No! Le genera la expectativa de que se lo podéis arreglar. ¿Por qué? Porque si tú le has generado esa expectativa, estará expectante a ver la propuesta que le haces. Querrá reunirse contigo a ver la propuesta que le haces. Y esto es una destreza que hay que entrenarla mucho, que hay que tenerla muy clara y que si lo haces de la manera correcta, cambia el cuento. No te puedes imaginar cuánto y de qué manera. Después de generar las expectativas, la siguiente destreza es obtener un compromiso previo a la propuesta. Que es que entonces ya fijamos la propuesta, le lanzas una propuesta que puede ser en ese mismo momento o después en la venta consultiva. Habitualmente vas a tener varias entrevistas antes de lanzar una propuesta. En otro tipo de ventas seguramente lo hagas directamente sobre la mesa o lo realices posteriormente cuando les lleves una propuesta. Entonces, no es lo mismo presentar la propuesta sin más que habiendo preguntado si os encaja cuando empezáis. Si realmente esto es lo que buscas, estarás en disposición de cursar un pedido. Ese tipo de preguntas en las que te pueden salir objeciones de las que no vamos a hablar ahora, en otro call to action. Ya sabes, en santiagotorre.com/objeciones tienes un audiocurso de objeciones. Que todo eso, que si estoy hablando de esos audiocursos, están incluidos en el curso de ventas general. Pero el obtener esos compromisos previo a la compra, ahí es cuando estás vendiendo de verdad. Ahí es otra destreza esencial hacerlo bien, el saber qué va a pasar cuando tú presentes la propuesta. Por supuesto, tienes que presentar la propuesta y tienes que cerrar. Otra de las destrezas importantes para conseguir clientes, saber cerrar una propuesta, saber cerrar un acuerdo, saber negociar un trato con el cliente para que te curse el pedido, porque al final tú lo que estás buscando es que el cliente te curse un pedido. Entonces, saber cerrar la venta es otra de las cosas esenciales e importantísimas que tiene que ser un vendedor. Y muchas veces los vendedores se centran solamente en esto, pero cerrar la venta es un tema de proceso. Tienes que haber seguido todos estos pasos que te he estado diciendo. Y al final, cuando tú has seguido todos estos pasos que yo te estoy diciendo, cerrar la venta es muy natural. Y dices, entonces ya me lo pedirá él. Perdón de la pasión, pero ¡y una mierda! Te lo va a pedir él. ¡Y una mierda! A veces sí. Pero, y por si acaso no te lo pide, tienes que saber pedírselo tú. Y hay que preguntar, hay que pedir a la gente que tome acción. Hay que pedir a la gente que se mueva. Hay que pedir a la gente que se decida. Por supuesto que sí. A unos de una manera y a otros de otra. No es lo mismo si habéis seguido el DIS, aquellos perfiles D o de decisión rápida, que aquellos perfiles C o de cumplimiento de análisis, o aquellos perfiles S de tranquilidad y serenidad. Con lo cual tenemos que aprender a cerrar. Y por último, la última destreza que quiero hablar hoy es la de hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces no cerramos cuando a nosotros nos gustaría. O a veces no estamos hablando con el interlocutor que va a tomar la decisión, ni podemos hablar con el interlocutor que va a tomar la decisión, con lo cual tenemos que hacer un seguimiento. Pues esto es otra de las destrezas importantes en la venta, saber hacer seguimiento. Ya sabes, otro audiocurso
donde santiagotorre.com/seguimiento. Ya veis que voy haciendo audiocursos para facilitaros. Tienes el curso completo y si no, pues tienes audiocursos prácticamente de cada una de las cosas que voy contando. Aquí para ayudarte y facilitarte el que vayas creciendo. Entonces, si me permitís, os voy a resumir estas 9 destrezas para captar clientes que creo que todo vendedor debe desarrollar. 1. Prospectar. 2. Cualificar. 3. Sintonizar. 4. Demostrar profesionalidad. 5. Saber preguntar. 6. Generar expectativas. 7. Obtener compromisos previos a la propuesta. 8. Cerrar. Y 9. Hacer seguimiento, que son las destrezas en las que tienes que trabajar. ¿Cómo se consiguen esas destrezas? Primero, conocimiento teórico. Segundo, puesta en práctica. Repetición, repetición, repetición. Y pulir lo que podrías haber hecho diferente en esa entrevista de ventas que has mantenido ese día con ese cliente. Porque de esa forma, según vas puliendo y según te vas haciendo consciente de las áreas de mejora, irás creciendo como vendedor. Cuando crezcas como vendedor, ¿qué sucede? Que tendrás una mayor capacidad. Y cuando tienes una mayor capacidad, con menos acciones, más resultado. Incrementa, por ejemplo, tu tasa de conversión. Incrementa la venta media que estás haciendo en cada momento. Es decir, los resultados son mucho mejores sin tener que hacer mucho más esfuerzo. Bueno, pues sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana, miércoles, que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!